iniciando un nuevo capítulo, capacitores y dieléctricos, es el capítulo 5. Y anotaremos las cosas que vamos a realizar. Denominado capacitores y dieléctricos. Inicialmente, definir la capacitancia como una medida de un capacitor para caracterizar a un capacitor. 2. Cálculo de la capacitancia. Subtítulo 3. Capacitores en serie y paralelo. Cuatro. Almacenamiento de energía en un campo eléctrico. Cinco. Capacitor con dieléctrico. Y 6. Dieléctricos y la ley de Gauss. Empezar indicando de que un capacitor es un dispositivo eléctrico cuya función es almacenar energía eléctrica. Luego esa energía eléctrica almacenado en ese dispositivo que se denomina capacitor se puede aprovechar de alguna otra forma. Tiene muchas aplicaciones, es un dispositivo simple y vamos a estudiar a este dispositivo en este capítulo. Por ejemplo, cuando se quiere producir un haz intenso y rápido de luz, esto es un flash, se necesita liberar en un poco tiempo energía en forma de luz. Debe estar almacenado esa energía en algún lugar para que pueda ser liberado de forma rápida e intensa. Para eso sirve, por ejemplo, un capacitor. Se almacena energía en un capacitor y luego permanece almacenado en ese capacitor. Posteriormente, como dijimos, se puede utilizar esta energía, por ejemplo, para producir un flash. Si ustedes abren simplemente su cargador de su celular, por lo menos van a encontrar 3, 4 tipos de capacitores incluidos ahí. Tiene muchas funciones, es un dispositivo simple, pero bastante utilizado. Existen capacitores pequeños como capacitores grandes. Debemos tener una cantidad que nos diga este capacitor es pequeño o este capacitor es grande. Y eso es precisamente la capacitancia. Aquí yo tengo, no se va a poder ver en detalle, un ejemplo de un capacitor. Aquí es un capacitor mediano. Existen capacitores diminutos como también capacitores
grandes, demasiado grandes. Esos capacitores grandes funcionan como no break. No break es aquel dispositivo que almacena energía y muy grande y que cuando existe un apagón de luz puede suplir este no break constituido por muchos capacitores hasta que se agota toda la energía almacenada en esos capacitores del no break, pero sirve hasta que regrese la luz eléctrica, por ejemplo. Así existen muchas aplicaciones de este dispositivo que vamos a estudiar ahora. Empecemos indicando la capacitancia, definiendo la capacitancia. Entonces, subtítulo 1, capacitancia. Antes escribir unos 3 párrafos para referirnos al capacitor. Un capacitor es un dispositivo que sirve para almacenar energía eléctrica. Un capacitor es un dispositivo eléctrico que sirve para almacenar energía eléctrica. Esa es la principal función de este dispositivo simple. Siguiente párrafo. Consiste de 2 placas conductoras colocadas una cerca de la otra. Consiste de 2 placas conductoras. Son 2 placas conductoras colocadas una cerca de la otra. Como pueden ver, son placas conductoras colocadas una cerca de la otra. Cuando el capacitor se carga, cuando el capacitor se carga, es la operación de cargar el capacitor. Los conductores, estas placas conductoras, contienen cargas iguales y opuestas. Las placas conductoras contienen cargas iguales y opuestas. Inicialmente puede estar descargado el capacitor, el proceso de carga se realiza a través de una batería y finalmente estas placas contienen cargas iguales y opuestas. Se carga un capacitor conectando las 2 placas a las terminales de una batería. Se carga un capacitor conectando las placas conductoras a las terminales de una batería.
Es como resumen de cómo funciona un dispositivo que se denomina capacitor. Sean dos placas conductoras, una placa conductora y otra placa conductora colocada de esta forma, una cerca de la otra. Lógicamente, en la construcción de un capacitor es un poquito más complejo, pero su funcionamiento es básico. Es su funcionamiento la que queremos estudiar. Tal como está, no contiene cargas, no tiene ninguna importancia, pero se conecta a las terminales de una batería. Conectamos un símbolo de esta forma, una línea mayor que la otra, representa una batería. También se suele colocar un signo menos y un signo más y un signo menos. Entonces, esta simbología representa una batería. Conectamos, podemos colocar aquí un interruptor. De esa forma hemos conectado las placas a una batería. Cerramos el interruptor y empieza a acumularse las cargas cada vez. En una de las placas se acumulan las cargas positivas y en otra de las placas las cargas negativas. Una vez llegado a su fin, ya no se puede cargar más, eso es su capacitancia. Podemos abrir nuevamente el interruptor y se dice que el dispositivo, el capacitor, está cargado. Se denomina capacitor este dispositivo aquí, cuya función principal es almacenar energía eléctrica. Si el capacitor está cargado, significa que está almacenando energía eléctrica. Luego esa energía se puede aprovechar en cualquier otro circuito y que tenga cualquier otra finalidad. Bien, eléctricamente hablando, sea más Q la carga en una de las placas y menos Q en la otra, se produce una diferencia de potencial entre las placas, V. Sea V la diferencia de potencial entre las placas. Tanto la cantidad de carga como la diferencia de potencial entre las placas es posible medir a través en laboratorio, a través de la instrumentación adecuada. Para medir la diferencia de potencial se utiliza el voltímetro. Entonces, usamos el voltímetro, que tiene dos terminales. Una de las terminales colocamos, hacemos contacto con una de las placas y la otra terminal con la otra. Luego la aguja, si es analógico, o la numeración, si es digital, nos marcará tanto es la diferencia de potencial entre las placas. Si las placas están descargado, no existe ninguna diferencia de potencial entre las placas. Cuanto mayor carga tenga las placas, mayor será la diferencia de potencial entre las placas. Y en su máximo valor de este dispositivo, la diferencia de potencial entre las placas será mayor. Entonces, la diferencia de potencial entre las placas es posible medir con un instrumento denominado voltímetro y es fácil de utilizar. No necesita ninguna complicación, solamente hay que colocar en contacto las terminales del voltímetro y ya mide la diferencia de potencial. La carga también es posible medir a través de otro instrumento que viene en el mismo
de la misma forma que se denomina amperímetro. La utilización del voltímetro y el amperímetro es muy frecuente en electricidad. Y eso ustedes tienen que aprender en laboratorio. Se demuestra que cuanto mayor sea la carga en las placas, mayor será la diferencia de potencial. Es lógico. Si la cantidad de carga es pequeña, la diferencia de potencial será pequeña. Así existe una relación directa. La relación directa es que la carga es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Cantidad en una de las placas, sin importar el signo. Y V es la diferencia de potencial entre las placas. Y la parte izquierda de la ecuación será igual a la parte derecha a través de una constante de proporcionalidad que se tiene que determinar experimentalmente. Esa constante lo vamos a llamar C, C mayúscula. Es una constante de proporcionalidad que se denomina capacitancia de un capacitor. Se denomina capacitancia de un capacitor. Por lo tanto, la capacitancia de un capacitor C será igual a Q sobre V. Esta es la primera ecuación de este capítulo. Estamos introduciendo una cantidad, pero no es una ley fundamental. Simplemente para describir este dispositivo. Si escribimos de esta forma la ley de Gauss, esta es una ley fundamental. Esta solamente es una definición para describir este fenómeno. Lo que hemos hecho hasta ahora es encontrar leyes fundamentales. Una de ellas es la ley de Gauss. Ahora estamos haciendo una primera aplicación para describir el capacitor, este dispositivo denominado capacitor. Y para describir el capacitor, ya hemos utilizado, por ejemplo, la diferencia de potencial. Sin la diferencia de potencial, sin el concepto de diferencia de potencial, no sabríamos cómo estudiar este dispositivo. Bien. Experimentalmente, como hemos dicho hace rato, se puede manipular la batería colocando carga. Colocamos carga y la diferencia de potencial correspondiente a esa carga. Manipulamos la batería, puede ser una batería variable, una fuente variable, aumentamos más carga positiva, consecuentemente más carga negativa. Para esa carga mayor, la diferencia de potencial es mayor. Eso quiere decir, cuanto más carga, mayor la diferencia de potencial. Y además son cantidades que se pueden medir.
con el amperímetro y con el voltímetro. Esas mediciones eléctricas son directas, no necesitan ningún tratamiento. Se coloca en contacto las terminales y listo. La medición es directa. Entonces, en el experimento, variamos Q y su correspondiente V. Llevamos al gráfico. Graficamos Q en función de V. Para una cantidad de carga pequeña, la diferencia de potencial es pequeña. Para una cantidad de carga mayor, la diferencia de potencial es mayor. Entonces, realizamos varias medidas, cuantas veces el experimento nos permite. Y tenemos puntos experimentales. Se tiene que demostrar. En física se demuestra matemáticamente y se comprueba físicamente. En el chat dice, los que hace en la clase están en el PDF de cada capítulo, compañero. Es eso, es un resumen. De los que les envío en PDF, es un resumen. Y en clases hablamos más alguna otra cosa que no se puede colocar en el PDF. Pero sin embargo, aquí existe un error. Hace no se escribe así, se escribe con H-A-C-E. Tienen que ir corrigiendo su ortografía. Bien. Y ya que esto el resultado del experimento, es una comprobación experimental, vemos que se asemeja a una recta. Existe una relación lineal. La ecuación general de una recta tendría que ser y, la variable independiente, igual a más bx. Ecuación de cualquier recta. En nuestro caso tenemos aquí q en lugar de y en lugar de x, v. Si es que exactamente pasa por el origen, aquí, este término es 0. Si es que no pasa por el origen, podría pasar por aquí, esta cantidad es A. O puede pasar por debajo, menos A. Y el parámetro B es la inclinación de esta recta. ¿Cuán inclinado está? Y nosotros a eso lo estamos denominando capacitancia. La capacitancia, entonces, en este gráfico es la inclinación de esta recta. Cuanto mayor está inclinado, mayor es su capacitancia. Cuanto menor está inclinado, menor es su capacitancia. Y como es una recta, la inclinación o la pendiente es constante en cualquier intervalo. Por lo tanto, es una constante que nosotros de aquí en adelante lo estamos denominando capacitancia de un capacitor. Podemos modificar este dispositivo haciendo la separación entre las placas mayor o más pequeño, haciendo que las placas sean más pequeñas o más grandes o cualquier otro tipo de modificación. Y en esas condiciones se tiene otro capacitor. Realizamos la experimentación para ese otro capacitor y encontramos otra distribución de puntos experimentales. Por lo tanto, la inclinación corresponderá a la capacitancia de ese otro capacitor. Por lo tanto, la capacitancia es una cantidad que va a caracterizar a cada capacitor. Cada capacitor tiene su propia capacitancia. Unidades para la capacitancia. ¿En qué vamos a medir? Unidades.
de la capacitancia. La carga se mide en columpios. La diferencia de potencial se mide en voltios. Se le asigna una letra o una palabra especial que se denomina faradio, en honor a Faraday. Faradio. Faradio será la medida de la capacitancia. Y solamente se utiliza la letra F para decir faradio. La unidad de medida de la capacitancia es el faradio. Sin embargo, el faradio es una cantidad muy grande y se suele utilizar submúltiplos. Los submúltiplos muy comunes utilizados, por ejemplo, en este capacitor que yo tengo de muestra, aquí, dice que funciona a 200 voltios y 180 microfaradios. Y su funcionamiento es hasta 105 grados centígrados. Entonces es 180 microfaradios. Y un microfaradio es constantemente utilizado en lugar del faradio. Solamente microfaradio, porque el faradio es una cantidad grande. Corresponde políticos a ese capacitor. Nos vamos a referir al capacitor utilizando un símbolo. Simbología. Un símbolo de esta forma, dos líneas muy cercanas, paralelas, de un capacitor. Un símbolo que encontremos de esta forma en un circuito se trata de un capacitor. De capacitancia tanto de capacitancia. Antiguamente se utilizaba este otro símbolo que tal vez ustedes van a encontrar en algún otro libro, pero representa lo mismo. La primera es la que nosotros vamos a utilizar, esa es la que se ha impuesto y que generalmente todos los libros lo utilizan. Eso. ¿Qué significa si la pendiente de la gráfica es negativa? Alguien pregunta. Si la pendiente es negativa, significaría que en este caso no tiene sentido. Pero gráficamente midiendo estas dos cantidades. Medimos, colocamos al gráfico y veremos lo que sale. Lo que sale en el gráfico, eso es lo que está ocurriendo. Se respeta, el primer parámetro siempre es la experimentación. Y vamos a suponer, para una cantidad de carga de 10 microcoulombios, la diferencia de potencial es 10. Manipulamos la batería, porque es una fuente variable, enviamos más carga, ahora la carga es 20, esto es 25. Luego esto es 30, esto es 35, así sucesivamente. Y llevamos esos puntos en una tabla típico de laboratorio
Número de medidas. ¿Cuántas medidas me permite realizar mi experimento? Q. Medimos la cantidad de carga. Luego medimos la diferencia de potencial. Nada más que eso, este experimento es simple. Para una cantidad de carga Q, la diferencia de potencial es tantos. Modifico. Para otra cantidad de carga Q, la diferencia de potencial correspondiente es otra. Para otra cantidad de carga, así sucesivamente. Ahora esta tabla voy a llevar al gráfico. Nada más que esto. Estas son medidas experimentales. Estas medidas experimentales llevo al gráfico y resulta que tengo esta distribución de puntos. No puedo modificar esta distribución de puntos. Eso es lo que sale del experimento. Es una ley lo que sale del experimento. No tendría cómo modificar estos puntos. Matemáticamente digo, esto se asemeja a una fórmula. ¿Y cuál es la expresión matemática para este resultado experimental? Q, en forma general, A es un parámetro que sale del ajuste, más B por V. B también sale del ajuste por mínimos cuadrados o por cualquier otra técnica. En estos experimentos pasa exactamente por el origen. Por ese motivo, esto es cero. Y la pendiente, como hemos dicho, matemáticamente, esta es la pendiente de esta línea. Lo estamos llamando C. ¿Qué tal si la pendiente es negativa? Entonces tendría que ser así. Para una cantidad de carga mayor, la diferencia de potencial es pequeña. La diferencia de potencial es pequeña. Para una cantidad de carga menor que la anterior, la diferencia de potencial es mayor. Así. Tendría una distribución, digamos, estamos groseramente hablando. Si es que es de esta forma, la pendiente es negativa. Pero no es el caso. Entonces, en este asunto no tiene ningún sentido la pendiente negativa. Luego, la batería, colocaremos aquí, se simboliza con una barra mayor que otra. Esta barra paralela es más pequeña. Se coloca más, menos y representa, simboliza una batería. Y esta otra simboliza un capacitor. Eso. Y que cada capacitor tiene su propia capacitancia. Subtítulo 2. Cálculo de la capacitancia. Subtítulo 2. Cálculo de la capacitancia. Vamos a considerar tres tipos de capacitores. Sin embargo, la primera y la segunda son las más utilizadas y la otra como una generalización a lo que vamos a realizar. El primer capacitor simple, se denomina capacitor de placas paralelas.
El capacitor de placas paralelas consiste constituido por placas conductoras paralelas próximas entre sí. Constituido por placas conductoras paralelas próximas entre sí. Y vamos a considerar que el campo eléctrico es constante en el volumen entre las placas. Y que el campo eléctrico, campo E, es constante. Esa es la aproximación que vamos a realizar. Constante en el volumen, en todo el volumen entre las placas. En todo el volumen entre las placas. Nuevamente, repetimos el gráfico. Es una placa conductora, es una hoja conductora. Colocamos cerca otra placa. Y listo, ya tenemos un capacitor. Ahora vamos a cargar el capacitor conectando a una batería. Empieza la carga del capacitor. Una de las placas se carga positivamente y la otra se carga negativamente. Vamos a llamar más Q, eléctricamente hablando, y menos Q, la otra carga. Se produce una diferencia de potencial que es fácil de medir a través del voltímetro. Ahora queremos estudiar la capacitancia de este capacitor. Vamos a dibujar de diferente forma. Ver el capacitor de frente. Y vamos a exagerar la placa superior, la placa inferior. Se carga lo llamaremos más Q, la carga que aparece ahí, y en la otra placa la carga negativa, lo llamamos menos Q. Se produce una diferencia de potencial entre las placas, porque hemos conectado luego a una batería. Se ha construido el dispositivo con una placa de área A, sea A el área de la placa, de la otra placa también. Y nosotros vamos a colocar esa área, no se ve, porque estamos dibujando de frente en este otro dibujo. Y luego sea D, la distancia de separación entre las placas. Vamos a colocar aquí la distancia de separación entre las placas es muy pequeña comparado con las dimensiones de área. Por ese motivo es que el campo eléctrico vamos a considerar constante entre las placas. Luego se produce un campo eléctrico solamente dentro de las placas. El campo eléctrico fuera de las placas no es nulo.
Y la dirección de este campo sale de las cargas negativas y termina en las cargas positivas. Campo eléctrico producido entre las placas. Como pueden ver, sin el concepto, sin saber qué es la diferencia de potencial y sin saber qué es campo eléctrico, no podríamos cómo entender ese dispositivo. Bien, necesitamos conocer el campo eléctrico. Por definición, acabamos de definir la primera ecuación de este capítulo, U sobre V. Capacitancia de un capacitor. Debemos conocer la cantidad de carga y además la diferencia de potencia para utilizar esta definición. Y del capítulo anterior, se puede conocer la diferencia de potencial si es que se conoce el campo. Recuerden, delta V es igual a menos integral de línea del campo eléctrico. ds es trayectoria de integración. Yo voy a perseguir. Esta es una región de campo eléctrico. Quiero conocer la diferencia de potencial entre dos puntos, entre A y B, entre este punto y este punto. El potencial en el punto A, V sub A, el potencial en el punto B, V sub B. Si es que conozco el campo, puedo conocer la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Si este punto llevo al infinito, puedo conocer el potencial eléctrico en un solo punto. Y si se conoce el campo, se puede conocer la diferencia de potencial. Eso quiere decir, por lo tanto, yo necesito conocer la diferencia de potencial entre este punto A y este punto B. A eso lo vamos a llamar V, la diferencia de potencial entre las placas. Y para conocer la diferencia de potencial, yo tengo que conocer el campo eléctrico para utilizar esta ecuación. Una vez conocido la diferencia de potencial, sustituyo aquí y voy a obtener la capacitancia de ese capacitor. Esa es la metodología. Bien. Para conocer el campo eléctrico, vamos a utilizar o vamos a recurrir a la ley de Gauss. Y para utilizar la ley de Gauss, lo primero que hacemos es construirnos una superficie gaussiana. Y la superficie gaussiana nosotros nos construimos, nosotros nos proponemos. Sea una superficie gaussiana que va a encerrar, es una superficie cerrada que va a encerrar a la carga que se encuentra solamente en la placa positiva. O puede ser también en la placa negativa, el resultado tiene que ser el mismo. Y en este dibujo se tiene una superficie gaussiana, superior, inferior, del costado derecho, del costado izquierdo, de la parte de atrás y de la parte de enfrente. No existe flujo de campo eléctrico a través de esta parte de la superficie gaussiana, ni de esta otra, ni de la que está atrás, ni de la que está enfrente. Solamente existe flujo a través de esta superficie. Entonces evaluaremos esa superficie, ese flujo. Permitividad eléctrica, flujo de campo eléctrico. Esto es A. Carga encerrada. Acabamos de decir, solamente existe flujo sobre esta parte de la superficie gaussiana. Y estamos considerando el campo eléctrico constante. Tiene la misma magnitud y la misma dirección en cualquier punto en el volumen entre las placas. Lo que nos queda es simplemente
de A. Y la carga encerrada por esta superficie gaussiana elegido por nosotros es simplemente Q. Y este término es simplemente esta área A. Esta área coincide con el área de la placa. Entonces, hemos obtenido una expresión para el campo eléctrico. Y tal como está escrito, es una constante. El área es constante, se ha fabricado así, no varía, epsilon sub 0 constante, es tanto la carga, no está variando tampoco la carga. Una vez conocido el campo eléctrico, elegimos dos puntos. Punto de la placa positiva y la placa negativa. Construir una trayectoria de integración. Vamos a llevar al campo eléctrico desde el punto A hasta el punto B. Y yo puedo elegir esta trayectoria de integración. Cualquier trayectoria de integración. El resultado es el mismo porque es un campo conservativo o una fuerza conservativa. Pero vamos a llevar directamente. Hasta ahí. Un elemento de trayectoria es un ds. Esta operación realizamos constantemente. Hemos dividido ds más ds más ds más ds más ds más ds, es la distancia entre ejes. Es una cantidad lineal. Y exactamente en este punto, el campo eléctrico es un vector que tiene esa dirección. Por lo tanto, este producto será el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por coseno de 0 grados. Y coseno de 0 grados es 1. Bien, aplicaremos. Diferencia de potencial entre dos puntos menos integral del campo a través de cualquier trayectoria de integración entre dos puntos A y B. Por lo tanto, será la diferencia de potencial V sub B menos V sub A. Campo eléctrico. Q, epsilon sub 0 A. Trayectoria de integración, elemento de trayectoria de integración, ds. Todo este término es constante y lo vamos a llamar simplemente V. La diferencia de potencial de aquí en adelante lo vamos a llamar simplemente V, sin decir delta. Lo vamos a llamar simplemente V. El signo menos no interesa tampoco aquí porque indica cuál de las placas se encuentra la potencial más alta. Al final yo lo puedo conectar esto a otra terminal de la batería, entonces lo voy a cargar positivamente y negativamente. Se denomina polaridad, no interesa tampoco aquí. Q sobre epsilon sub por A integral ds. Esta operación es simple. Lo que hemos hecho es dividir esta trayectoria de integración en elementos infinitesimales de trayectoria de integración. Y una de ellas le hemos llamado ds. Ahora, esta operación significa
ds más ds más ds más ds más ds desde este punto hasta este punto y eso es d. D. Tenemos una expresión para el potencial eléctrico entre esos dos puntos, entre las placas. Cuanto mayor es la carga, mayor será la diferencia de potencial. También depende de D, distancia de separación entre las placas. Cuanto mayor sea el área, menor será la diferencia de potencial, porque es inversamente proporcional. Ahora conocemos el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Volvemos a la definición. De capacitancia. La capacitancia se define como Q sobre V. Q. La diferencia de potencial entre las placas. Cancelamos Q con Q. Reordenamos términos. Y tenemos una expresión para la capacitancia de un capacitor. Depende solamente de cómo está fabricado. Depende del área de las placas y la distancia de separación entre las placas. Constante, 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 porque no pueden variar, por lo tanto, es una constante. Cada persona caracteriza, por ejemplo, su estatura o otro parámetro. Aquí el parámetro que va a caracterizar al dispositivo será la capacitancia. Y esta expresión es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. La capacitancia para este tipo de capacitor solo depende de factores geométricos. Depende de factores geométricos. Otro tipo de capacitor también frecuentemente fabricado es el capacitor cilíndrico. Realicemos eso también. Capacitor cilíndrico. Similar. Formado por dos cilindros, por dos placas cilíndricas conductoras. Formado por dos placas conductoras cilíndricas. De longitud cilíndricos y coaxiales. Coaxiales. Tienen el mismo eje.
de longitud L y radios A y B. Nuevamente, el campo se considera el campo eléctrico entre los cilindros constante entre los cilindros. Los cilindros son placas cilíndricas. Son placas conductoras que tienen el mismo eje, por lo tanto se dicen coaxiales. Dibujemos, sea una placa conductora cilíndrica de radio A, longitud L, sea el eje del cilindro. Otro cilindro de longitud L, esta L ustedes lo van a realizar más grave, de longitud L, de radio B, son placas cilíndricas que tienen el mismo eje, son cilindros coaxiales. Conectamos una de las placas a la terminal de una batería y la otra placa a la terminal de la otra terminal de la batería. Y comienzan a cargarse. Aparecen cargas positivas en una, dependiendo cuál vamos a usar. En todo el cilindro tendría que estar cargado. Y el otro cilindro, las cargas negativas. También todo el cilindro. Lo vamos a dibujar en detalle. Se produce una diferencia de potencial entre los cilindros que se puede medir fácilmente a través del voltímetro. Aparece una carga positiva más Q en una de las cargas y la otra menos Q, que también se puede medir. Se produce un campo eléctrico entre las placas. Ese campo eléctrico vamos a representar por unas líneas de campo. Así. Ese dibujo es feo, entonces vamos a tener que dibujar de otra forma. Visto de frente, no visto de perfil.
La placa de radio A cargado positivamente. Y la otra placa cargado negativamente. Ahora estamos viendo de frente, no de perfil. Son placas delgadas. Aquí estamos exagerando por cuestión de dibujos. Y este cilindro tiene un radio B. La longitud no podemos verlo porque estamos viendo de frente. Sea más Q, la carga en una y en la otra placa menos Q. Se produce un campo eléctrico representado por estas líneas de cambio. Salen de las cargas positivas y terminan en las negativas. Si conocemos este campo eléctrico, podemos conocer la diferencia de potencial entre dos puntos que nosotros queramos. Entonces, consistirá en, ya que la capacitancia se define como la cantidad de carga entre la diferencia de potencial entre las placas, necesito conocer la diferencia de potencial entre las placas. Para conocer la diferencia de potencial entre las placas, necesito conocer el campo eléctrico. Para conocer el campo eléctrico, voy a usar la ley de Gauss. La ley de Gauss es fácil de manejar cuando existe una simetría. En este caso existirá una simetría cilíndrica. Una vez conocido el campo eléctrico, puedo conocer la diferencia de potencial entre cualquier punto. Integral de superficie, integral de línea. Flujo de campo eléctrico. Y esto, circulación de campo eléctrico. Entonces, primero conoceremos el campo eléctrico que existe en la región entre las placas. Para utilizar la ley de Gauss, primero nos construimos una superficie gaussiana. Y en nuestro problema no nos queda otra que sea otro cilindro imaginario. Un cilindro de radio R, mayor que A, pero menor que B. Evaluamos sobre esta superficie gaussiana la ley de Gauss. Y vamos a suponer
El campo eléctrico en este punto es un vector radial hacia afuera. Y es la magnitud de este vector, es la que queremos conocer en función de R, en función de la cantidad de carga, en función de la forma del objeto, que es un cilindro aquí. Una parte o un elemento de área. Este dibujo se repite en cualquier parte de la superficie gaussiana. No existe flujo de campo eléctrico a través de la tapa de ese cilindro. Ni de la tapa de enfrente, ni de la tapa de atrás. Solamente a través de la tapa lateral. Y la magnitud de este campo eléctrico, el tamaño de este vector, es el mismo para cualquier punto de esta superficie gaussiana. Es constante, por eso existe simetría. Y por ese motivo es fácil de resolver la ecuación de la ley de Gauss cuando existe simetría. Entonces, E es constante, sale de la operación de integración nuevamente y la integral de A, así vamos a colocar, porque no estamos considerando las tapas, solamente la parte lateral. Debe ser igual a la carga encerrada, y la carga encerrada simplemente es Q. Es más Q, esta es la carga encerrada por esta superficie gaussiana. Y este término es nada más que la superficie lateral del cilindro de radio R y longitud L. Con eso, el área de la parte lateral es 2πr por L. Despejamos E. Y hemos obtenido una expresión para el campo eléctrico que se presenta entre las placas de ese conductor. Cuanto mayor sea la carga, mayor será el campo eléctrico. Pero cuanto mayor sea R, menor será el campo eléctrico. Conocido el campo eléctrico, vamos a utilizar aquí la ecuación. Delta V es igual a menos integral. Ahora, en lugar de ds, vamos a colocar dr, que tiene una dependencia radial, simplemente. Ya hemos dicho, en lugar de delta V, la diferencia de potencial entre estas placas, vamos a colocar V. Elegimos dos puntos. Un punto A y un punto B, o al revés. Solamente tendrían que cambiar los signos. Punto A, punto B. Trayectoria de integración. Dividimos esta trayectoria de integración en varios elementos de trayectoria. Una de ellas representamos por un vector dr. dr más dr más dr más dr es toda esta distancia entre las placas. Y en este punto existe un campo eléctrico que acabamos de conocer. Estos dos vectores tienen la misma dirección, entonces el módulo del primero por el módulo del segundo por coseno de 0 nuevamente es 0. El signo menos no vamos a considerar porque no nos interesa al final. En lugar de conectar esta placa a una de las terminales de la batería, lo coloco a la otra, entonces estas serán positivas y estas negativas, o al revés. Sustituir el campo eléctrico. Campo eléctrico por dr. Desde el punto A hasta el punto B, esa es la diferencia de potencial entre los puntos A y B.
Sacamos todas las constantes. Esa integración es simple de resolver, no necesitamos de ninguna tabla. Es logaritmo de R, desde A hasta B. Sustituimos los límites de integración. Aplicamos propiedades del logaritmo. Logaritmo de B sobre A, como ya sabemos también. Así hemos encontrado la diferencia de potencial entre los puntos A y B, entre los cilindros coaxiales. Cilindro interior, cilindro exterior. El cilindro interior tiene un radio A y el cilindro exterior un radio B. Cuanto mayor sea la carga, mayor será la diferencia de potencial. Cuanto mayor sea la longitud de los cilindros, menor será la diferencia de potencial. Y también depende de los radios. Volvemos a la definición. La capacitancia se define como la cantidad de carga en cualquiera de las placas, sin importar el C, dividido entre la diferencia de potencial entre las placas. Sustituimos el valor encontrado. Cancelamos Q con Q. Reordenamos términos. L que está en el numerador del denominador, digo, sube al numerador. Logaritmo de B sobre A. Capacitancia de un capacitor cilíndrico. Depende solamente de factores geométricos. Longitud, radio exterior, radio interior. Todo lo demás es constante. Se trata de un capacitor, capacitancia de un capacitor cilíndrico. Capacitancia de un capacitor cilíndrico. Depende solo de factores geométricos, depende de cómo ha sido construido. Es una constante. Y finalmente, capacitor esférico. Vamos a colocar directamente el resultado. Creo que en la tarea está cómo demostrarlo, pero el procedimiento es el mismo. Inclusive la figura aquí será el mismo. En lugar de ser un cilindro interior, será una esfera interior. En lugar de ser un cilindro exterior, será una esfera exterior. En lugar de ser coaxiales, como en el caso de los cilindros, tendrán el mismo punto, el mismo origen. A eso se denomina concéntricos. Serán superficies esféricas concéntricas. Capacitor esférico.
formado por dos cascarones conductores esféricos concéntricos. Formado por dos cascarones conductores esféricos y concéntricos. De radios A y B, sean los radios interno y externo de los cascarones o de las esferas conductoras esféricas concéntricas. Y nuevamente el campo eléctrico será uniforme, va a tener dirección radial. Es uniforme, no es constante, es uniforme. Entre las esferas. El procedimiento similar a los anteriores, debemos conocer el campo eléctrico, después el potencial eléctrico, aplicamos la definición de capacitancia y el resultado es 4pi epsilon sub 0 A por B dividido entre B menos A. Capacitancia de un capacitor esférico. En lugar de capacitor, otros libros utilizan el término condensador, pero en la mayoría de los libros de física se utiliza la palabra capacitor. Depende solo de factores geométricos. Depende de cómo ha sido construido. A y B, nada más. Y como resumen, hasta aquí. Definición de capacitancia. C igual a cantidad de carga en una de las placas. Estas placas pueden ser placas paralelas, planas, cilíndricas o esféricas. Para la capacitancia de placas paralelas, la capacitancia es epsilon sub 0 A sobre B. Donde A es el área de las placas de la distancia de separación entre las placas. Un capacitor cilíndrico. La capacitancia para ese tipo de capacitor acabamos de demostrar y está dada por esa ecuación. L es la longitud y BA los radios de los cilindros interior y exterior. Y capacitor esférico no hemos demostrado, pero el procedimiento es el mismo.
4pi epsilon sub 0 A por B dividido entre B menos A. Así, cálculo de la capacitancia de un capacitor. Siguiente subtítulo. Realicemos más esta otra. Capacitores en serie y paralelo. Subtítulo 3. En serie y paralelo. Unos dos párrafos para referirnos a este subtítulo. Los capacitores son fabricados con ciertas capacitancias estándar y voltajes de trabajo. Los capacitores o condensadores son fabricados con ciertas capacitancias estándar y voltajes de trabajo. Quiere decir que no se fabrica en cualquier capacitancia, solamente en algunos. El ejemplo que les he mostrado de este capacitor es el voltaje de trabajo o la diferencia de potencial de trabajo es 200 voltios y 180 microfarados de capacitancia y puede funcionar hasta máximo 105 grados centígrados. Entonces, no son fabricados en todas las capacitancias que uno quisiera, solamente en ciertos valores. Para aplicaciones particulares y obtener algunos valores de capacitancia deseados, para aplicaciones particulares. Yo necesito un capacitor de 150 y resulta que no es fabricado. ¿Qué es lo que debo hacer? Eso es lo que estamos queriendo estudiar. Y obtener algunos valores de capacitancia deseados y obtener algunos valores de capacitancia deseados yo deseo un capacitor de 180, pero no es fabricado, entonces debo hacer algo. Eso es combinar. Se deben combinar capacitores. Y existen dos formas de combinar, en serie y paralelo o una mezcla de ambos. Mezclaremos capacitores entonces. Voy a borrar lo que está escrito.
para tener más espacio. Ahora lo que vamos a realizar enseguida. Capacitores en paralelo y capacitores en serie. Sea cualquier parte de un circuito entre dos puntos A y B. La diferencia de potencial es UB. Empieza el circuito. Tenemos un primer capacitor, un siguiente y luego otro. Como ejemplo tomaremos 3. C sub 1, C sub 2 y C sub 3 sean las capacitancias de estos capacitores. Y están en paralelo estos 3. Sea cualquier parte de un circuito entre dos puntos A y B, la diferencia de potencial UB. Un primer capacitor. Un siguiente. Colocados de esta forma, se dice que es una combinación en serie. Se supone la capacitancia del capacitor 1, C sub 2 del capacitor 2, C sub 3 del capacitor 3. Están en serie. Propiedades. Primera propiedad, que es fácil de demostrar, sea un voltímetro que me mide directamente la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera donde yo coloco las terminales de este dispositivo. Pongo una terminal en una de las placas y la otra terminal en la otra del capacitor 3 y me va a medir la diferencia de potencial entre las placas del capacitor 3. Y yo veo esa lectura en el voltímetro. Ahora estas terminales llevo al capacitor 2 y voy a tener la diferencia de potencial en el capacitor 3. Llevo estas terminales aquí y voy a tener la lectura de la diferencia de potencial entre las placas del capacitor 1. Llevo estas terminales aquí y voy a medir la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Así es muy fácil medir la diferencia de potencial. Voy a borrar. Y esas medidas demuestran que la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que lo vamos a llamar V simplemente, es igual a la diferencia de potencial entre la placa, una de las placas del capacitor 1 y la otra placa, V sub 1. V sub 2, V sub 3, son todas iguales. Es un resultado del experimento. ¿Cómo vamos a cambiar esto? No podemos. Mientras que en el caso de la combinación en serie, se mide la cantidad de carga aquí
Luego se mide la cantidad de carga en el capacitor 2 y en el capacitor 3. A esa cantidad de carga lo llamamos Q sub 1, a esta cantidad de carga Q sub 2 y Q sub 3. Resulta que la cantidad de carga en el punto A lo vamos a llamar Q simplemente. Realizamos la medida de la cantidad de carga a través del amperímetro, pero no directamente, en este caso, porque directamente mide la corriente del amperímetro. Resulta que son iguales. Q sub 1 es igual a Q sub 2 es igual a Q sub 3. Son 10 cargas las que circulan. Todas las cargas son iguales. Medimos la cantidad de carga en el punto A, lo llamamos Q. Luego medimos la cantidad de carga en el capacitor 1. Luego medimos la cantidad de carga en el capacitor 2, lo llamamos Q sub 3. Medimos la cantidad de carga en el capacitor 3, lo llamamos Q sub 3, Q sub 2. Y resulta que la cantidad de carga Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 es igual a Q sub A. Tantas cargas han salido, un tanto de ellas se vienen por aquí, otro tanto por este lado, otro tanto por este otro. Y la suma de esas debe ser la carga que se pierde. También es una respuesta lógica. La diferencia de potencial entre los puntos A y B lo vamos a llamar V. Medimos esta diferencia de potencial. Colocamos un voltímetro, las dos terminales a las dos placas y me mide la diferencia de potencial V sub 1. Coloco el voltímetro en las placas del capacitor 2 y me va a medir la diferencia de potencial entre las placas del capacitor 2 y lo llamamos V sub 2. Y luego V sub 3. Después de las medidas, vemos que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es la suma de las diferencias de potencial V sub 1 más V sub 2 más V sub 3. ¿Cómo entendemos? Por el punto A circulan tantas cargas, 100 cargas. Esas 100 cargas tienen que recorrer, por eso las cargas son iguales. Con potencial alto, salen con potencial bajo. Salen con potencial más bajo aún, salen con potencial más bajo. Esas pérdidas de potencial deben ser igual al potencial entre los puntos A y B. Salen con energía alta, pierden energía, pierden energía, pierden energía. La suma de las pérdidas es igual al potencial, a la energía ahí encontrada. La definición de la capacitancia es igual a la cantidad de carga dividido entre la diferencia de potencial. Para el caso del capacitor 1, sería capacitancia 1, diferencia de potencial del capacitor 1 y la carga en el capacitor 1. Vamos a despejar Q sub 1. Será igual a C sub 1 por V sub 1. Más Q sub 2. Solamente cambiamos subíndice. 2, 2 y 2. Despejamos Q sub 2 y sustituimos aquí. C sub 2 por V sub 2. Más C sub 3 por V sub 3. Aquí lo mismo.
Diferencia de potencial en el capacitor 1, sub 1, sub 1, sub 1. Ahora despejamos. V sub 1 será igual a Q sub 1 sobre C sub 1 más Q sub 2 sobre C sub 2 más Q sub 3 sobre C sub 3. Pero las diferencias de potencial son iguales. Las cargas son iguales. Entonces, V sub 1 es igual a V sub 2 igual a V sub 3 en esta disposición, en este arreglo. Mientras aquí las cargas son iguales. Q sub 1 igual a Q sub 2 igual a Q sub 3. Por ese motivo vamos a factorizar matemáticamente y lo vamos a llamar simplemente V. V sub 1, V sub 3 es simplemente V. Realizamos lo mismo, factorizamos. 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 más 1 sobre C sub 3. Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 se llaman Q simplemente. Vamos a mandar a dividir Q, esta V al otro lado de la ecuación. Por definición, esta es la capacitancia equivalente. Y es igual a C sub 1 más C sub 2 más C sub 3. La capacitancia equivalente se suma. Será mayor en este caso. Generalizamos para cualquier cantidad de capacitores, pero todos en paralelo. Pueden ser 2, 3, 4 o varios. Sumatoria ordinaria. Lo mismo aquí. V sobre Q. V sobre Q será 1 sobre C. 1 sobre la capacitancia equivalente o el inverso. 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 más 1 sobre C sub 3. Generalizamos con una expresión. Se suman los inversos. Aquí la capacitancia disminuye. Aquí la capacitancia aumenta. Al final, todos estos tres capacitores se pueden reemplazar por una sola. Y esa es la capacitancia equivalente. Y estos tres se pueden reemplazar por una sola. Eso. Y en algunos otros será una mezcla de capacitores en serie y capacitores en paralelo también. En la tarea vamos a realizar algunos ejercicios de combinaciones en serie y en paralelo. En el examen también entran. Los subtítulos que nos faltaría: almacenamiento de energía en un campo eléctrico, capacitor
con dieléctrico. Luego, dieléctricos y la ley de Gauss. Terminaremos mañana. Voy a preparar la tarea para este capítulo hoy día. Les voy a mandar hoy día, yo creo. El segundo parcial consistirá en dar examen de los capítulos 4 y 5. Potencial eléctrico y capacitores. Una vez que terminemos este capítulo, ya vamos a entrar en el examen del segundo parcial. Y el tercer parcial, todo lo que se pueda avanzar después. Si avanzamos un capítulo, será de un capítulo. Si avanzamos 5 capítulos, será de 5 capítulos. Quedaremos aquí por ahora. Continuamos mañana. Si no hay ninguna pregunta, cerraremos la clase de hoy. Creo que no hay preguntas. Entonces, hasta mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego a todos.